Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Un placer. Sería muy importante que fuese muy pedagógico para explicarnos todo esto que para nosotros es novedoso. Las modificaciones que se han hecho en cuanto al tema tributario por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y en particular quisiera que habláramos del caso del incremento a 25% del aumento de impuesto a las transacciones que sean en dólares. ¿Cómo se va a fiscalizar este tema de impuestos en materia de divisa extranjera? Fíjate, se crea un impuesto prácticamente no al consumo, no es en sí a la venta per se, sino al medio de pago. Esa es la gran distorsión que se genera, porque el IVA es un impuesto al consumo, grava el consumo intermedio, es decir, para incorporarlos como insumo en el proceso productivo de otros bienes o servicios o para el consumo final. Nunca se utiliza el IVA para penalizar, incentivar o castigar ciertos determinados medios de pago. Aquí se está estableciendo una alícuota adicional distinta a la del 16%, que es la general, distinta a una reducida del 8% que existe para ciertos rubros de bienes y servicios que son objeto de venta, o la alícuota del consumo suntuario o la alícuota de los exportadores, que es el 0%, sino se crea una alícuota para la venta de bienes muebles e inmuebles que sean objeto de adquisición y pago mediante la utilización de criptoactivos o criptomonedas distintos al petro y que sean pagados en divisa. Esa es la gran distorsión y el grave problema. ¿Hay algún antecedente de este tipo de impuestos donde se penalice el medio de pago utilizado? En Venezuela no existía, incluso no existe, los inmuebles, las operaciones con inmuebles no están sujetas, es decir, nunca existe un impuesto como el valor agregado en materia de inmuebles. Es la primera vez que existe la incorporación de los inmuebles y su venta como materia gravable. Y te repito, es por el medio del pago. En otros países existe lo que llaman el Tobin Tax, que es una forma de imposición a las transacciones financieras o a la utilización de divisas para desmontar, por ejemplo, los controles cambiarios o para evitar el abuso en la conversión de la moneda que pueda tener efectos distorsivos en la política monetaria. Entonces, por primera vez se establece un gravamen con el impuesto al valor agregado sin que exista definición del tributo. No se establece cuál es la base de imposición, si son ventas habituales o no, y eso pudiera no se establece tampoco un monto a partir del cual hasta ahorita no, porque eso le corresponde al Ejecutivo. Okay. El Ejecutivo tendría un rango entre el 5 y el 25%, lo cual también pone en juego la legalidad del tributo, porque eso le debe corresponder a la ley impositiva y no a un decreto ejecutivo. Palacios, esto desde el punto de vista teórico, pero en la práctica, en muchos comercios cuando tú tienes la oportunidad de consultar el precio y te lo plantean en las dos formas de pago, en bolívares o moneda extranjera, generalmente no se lleva una relación, un libro de contabilidad de eso que se está comprando en dólares. ¿Cómo se puede tratar el tema de la evasión de este impuesto y desde qué punto de vista en lo práctico se va a proceder al cobro de este impuesto? Fíjate que eso no es del todo cierto, porque muchas empresas sí tienen su contabilidad y llevan su facturación tanto en la moneda de referencia, que es el dólar, como en la moneda que perciben el pago, y en consecuencia emiten la factura siguiendo las recomendaciones e indicaciones que establece la Providencia Administrativa en materia de facturación, y el reglamento de la ley del IVA del año de 1993 establece la contabilidad, por supuesto muy compleja de llevar, pero la establece de cuánto es el tema, el registro o el ingreso en bolívares, en cuánto en dólares, y obviamente eso se refleja en la discriminación en la factura. Sin embargo, esta tendencia a mayor imposición con anticipos, retenciones, declaraciones semanales, la voracidad fiscal desatada, la creación del impuesto al gran patrimonio, la elevación del impuesto a las grandes transacciones financieras y ahora estas modificaciones en el IVA, tiende a una informalidad en la economía, y eso es peligroso porque estaría generando márgenes de evasión fiscal cuando lo deseable es que exista el cumplimiento voluntario de la obligación tributaria. ¿Qué sucede? Que eso que estás tú señalando sucede en la realidad. Hay ciertas consecuencias, ingresos en dólares que el Estado no grava, y es producto precisamente de esa política errática, por un lado. Sobre todo cuando se hacen transacciones en dólares, pero virtuales, donde ni siquiera queda el efectivo registrado. Es que el problema está ahí, teníamos que ir partiendo de varios puntos. El punto de desenlace es que Venezuela se ha convertido a nivel de Haití en un país remisero. Esa expresión fea
que suenan duros, hirientes, es que simplemente el grueso del dólar que está llegando, junto con otros elementos que no vienen al caso a traer a colación, llevan a que Venezuela tenga una disponibilidad importante del dólar. Estudios del Fondo Monetario Internacional y otros expertos han dicho que hay dos formas de capturar por parte del Estado esa remesa, que es cuando ingresa o cuando se consume o gasta a través del tributo. ¿Qué ha hecho el Estado para establecer el petro? Por eso hemos dicho que esto es una reforma petrificada, con la creación de una alícuota petrificada, porque quieren a troche y mocha imponer la utilización del petro, crear... ¿En qué impacta eso al comerciante? Porque ha habido un amplio debate acerca de ese tema y diversas cámaras se han pronunciado acerca de no utilizar el petro como forma de pago y el Estado lo sigue implementando para bonificaciones y pagos de los empleados públicos. ¿Cómo se hace para corregir esa distorsión en el mercado? La corrección no es nada más por el petro, no es una corrección general de las finanzas públicas. El problema de la dolarización aceptada por el propio gobierno, con la flexibilización ocurrida en el año 2018 con el convenio cambiario número 1, la aceptación incluso por parte del Estado de la exigencia del pago de tributos a niveles nacionales, única y exclusivamente con divisas, ha generado que se dolarice la economía. Sin embargo, el tema de las medidas económicas, el tema de la dificultad del acceso a la generación de divisas por el problema del decaimiento de la producción petrolera, ha llevado a que el Estado busque una forma de financiamiento oculto, por decirlo de alguna manera, de la utilización del petro como mecanismo para tratar de evitar el tema de las sanciones e imponer este mecanismo que se haya dado en llamar criptoactivo o criptomoneda por parte del Estado, que no es ni una ni otra cosa. No tiene las características esenciales de lo que es la criptomoneda, es de dudosa juridicidad, pero sin embargo el Estado se impone, trata de imponer a través de esta reforma del IVA su uso, creando una demanda del petro y generando problemas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Que en las disposiciones del Código Orgánico Tributario se establece la facultad que tiene el Ejecutivo de celebrar un convenio con el Banco Central, y eso lo que va a llevar entonces es que a todos los agentes económicos que reciban dólares se vean en la necesidad de cumplir con la obligación que se puede establecer eventualmente en ese convenio de venderle los dólares al Banco Central de Venezuela. ¿Y qué te va a dar el Banco Central de Venezuela? Petros. Entonces esa petrificación de la economía a troche y mocha, como hemos dicho, va a generar distorsiones importantes. Van a aumentar la inflación porque todo el costo... O sea que el proceso de hiperinflación se va a acentuar a partir de este año. El costo de transacción entre los agentes económicos se hace mucho más grave. Todos esos impactos de, por ejemplo, pretender gravar, si es que se establece, porque en forma ilegal, contra la naturaleza propia del impuesto, la venta de inmuebles. Incluso, mira, fíjate lo complicado de la ley y la forma deficiente de este instrumento normativo, que pareciera de la lectura de la ley que si tú estás exenta para la compra de ciertos rubros alimentarios del 16%, si vas a un bodegón, a estas grandes tiendas que se han venido estableciendo una economía artificiosa y pagas en divisa, entonces no pagas el 16%, pues no pagarías la alícuota adicional. En todo caso, la pureza de la legitimidad, la pureza de la legalidad del impuesto, la naturaleza del impuesto nos llevaría a una conclusión, y es que ese impuesto sería inaplicable por la naturaleza propia contraria del impuesto y por desnaturalizar el impuesto, creando una alícuota adicional, una sobretasa al pago de divisas en la adquisición o en la recepción de esos bienes y servicios. Dentro de los anuncios que se han hecho a partir de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha solicitado una nueva ley para ordenar cartera crediticia nacional, también una reforma al Código Tributario. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos o el espíritu de estas leyes a su modo de ver? El Código Tributario va en declive. El Código Orgánico Tributario desde el año 1958 en la mayoría de los países latinoamericanos y los países europeos se convierte en un marco referencial de derechos del contribuyente y un equilibrio entre el fisco y el contribuyente. Con esta última reforma se empeora la situación y se establece cosas como, por ejemplo, las sanciones ahora no van a ser en unidades tributarias. Prácticamente la unidad tributaria se desaparece. La unidad tributaria se establece una prohibición que no puede establecerse en contrataciones colectivas u otros instrumentos que tengan que ver con contrataciones individuales o colectivas de trabajo. No lo pueden utilizar ni los estados ni los municipios, ni siquiera la Administración Tributaria para Fiscal Nacional. Se establece que la unidad tributaria ahora se cambia por la unidad de la moneda en divisa de mayor cotización
en el Banco Central de Venezuela. O sea que eso echaría por tierra todas las sentencias que ha dado el TCJ en cuanto a los impuestos que han cobrado algunos municipios en moneda extranjera. El problema está que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se centró en Chacao, pero se olvidó de todos los demás municipios. Por ejemplo, todos los municipios del estado Zulia, la voracidad fiscal es enorme. Estoy hablando del municipio de La Cañada de Urdaneta, el municipio de San Francisco, el municipio de Maracaibo, te puedo hablar de algunos municipios del estado de Aragua, te puedo hablar del municipio Libertador, te puedo hablar de otros municipios incluso, no te estoy hablando nada más de un sector político de una parcialidad, sino de la otra. La preocupación del empresariado es: déjenos producir, déjenos realizar nuestra actividad económica para que el Estado pueda participar de ella a través de la rentabilidad. No se puede generar rentabilidad, fuentes de trabajo, abastecimiento, reducción de la inflación con toda esta serie de controles y convirtiendo a la herramienta impositiva como una suerte de tortol que en definitiva ahoga y asfixia cualquier función empresarial, cualquier emprendimiento de los existentes y otros emprendimientos. Y lo más grave de todo esto, que desde el punto de vista gremial, todas las instituciones, FEDECámara, las cámaras de comercio, los otros cuerpos que aglutinan los distintos sectores, buscan formalizar. Y esta tendencia impositiva voraz, nacional y acompañada de lo municipal, lleva a la informalidad. Nosotros no aupamos, nosotros no creemos en la evasión fiscal, creemos que es necesario la formalización, creemos en unas relaciones transparentes, administración tributaria, fiscos nacionales, estadales y municipales, buscar la transparencia y la normativa, que se legisle tomando en consideración la naturaleza de los impuestos y no inventando y generando parchos. Lo del Código Orgánico Tributario, la sustituir la unidad tributaria, es grave. Se establece entonces el mayor valor de la divisa que tenga cotización en el Banco Central de Venezuela. Cuando tú la revisas, no es el euro. El euro son entre las 5 primeras, pero cuando tú haces una extensión de toda la página del Banco Central de Venezuela, te encuentras que es el dinar jordano, es el de mayor cotización, y la libra esterlina. Y no es el euro, como he oído yo a algunos de los constituyentes que ha propugnado con esto. Entonces, la incertidumbre jurídica, la contradicción, lleva incluso a un empoderamiento mucho mayor de la administración tributaria. Que sepa el contribuyente que ahorita la administración tributaria tiene la capacidad de congelarle cuentas, tiene la capacidad de apropiarse de su inventario sin ir a los tribunales, que tome en cuenta que la prescripción prácticamente se elimina, que tome en cuenta la exigencia que va a tener ahora de una eventual factura electrónica, que tome en cuenta que una medida alocada que tuvimos oportunidad hace algunos meses atrás de conversar, que son las máquinas electrónicas, las máquinas que sí exigen para control fiscal, ya vetustas, ya un proyecto vencido, porque hace 20 años esas máquinas no se pueden adaptar a una existencia plural de naturaleza y diferentes montos de las alícuotas previstas en el IVA. Entonces tenemos una reforma tributaria que no es tal, sino una serie de modificaciones que llevan a un sistema tributario confiscatorio que vacía de contenido la esencia de la producción, de la productividad, que no va a generar un efecto positivo en la reducción de la evasión fiscal, sino que al contrario lo va a exponenciar, no va a reducir el déficit fiscal, no va a haber déficit fiscal cero, como decía el presidente y sus ministros en el área económica en el año 2018, no va a haber una mayor desaceleración de esa hiperinflación, sino por el contrario se puede generar un gran desabastecimiento, porque en definitiva la herramienta tributaria hay que manejarla con cuidado, más allá de la discusión política del día a día. Brevemente, porque se nos está agotando el tiempo, la reforma de la ley de aduanas, ¿qué impacto puede tener? Mira, la ley de aduanas, no soy experto en aduanas, pero en líneas generales, conversando con los que sí son expertos, traen una serie de elementos que no llevan a la claridad, a la agilidad de los procedimientos, se desdibuja un poco lo que es la evolución de las aduanas y la normativa de las aduanas en los países iberoamericanos con los cuales nosotros entramos en contexto de comparación y atracción de inversiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos feliz tarde. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión.